Gracias. Bueno, agradezco su presencia. También quiero agradecer a la que supongo es la principal responsable del hecho de que esté aquí, a mi querida amiga y maestra Alba Martínez, subsecretaria de Educación Básica. Estoy muy contento, no solamente por su presencia, sino también porque estoy muy bien acompañado aquí en la mesa y casi siempre soy bendito entre puras mujeres. No sé realmente por dónde empezar, pero mi intención es hacer una reflexión en torno a algunos de los temas que están en el ambiente. Y desde un ángulo o en torno a un aspecto que no me sea tan ajeno, aunque también suelo meterme en temas que me son absolutamente ajenos, pero como soy responsable les voy a ofrecer alguna reflexión sobre los mismos. Uno es el tema del federalismo educativo. Ya tenemos más o menos 22 años desde que se federalizó la educación básica y normal y empieza a redefinirse muchos aspectos relacionados con este proceso que se inició a partir de la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. El segundo tema es el que tiene que ver con la gestión del currículum. Lo que vi a mi amiga Elisa Bonilla aquí entre los invitados, estuve a punto de dejarlo de lado, pero como les dije, soy lo suficientemente irresponsable para referirme a un tema que no conozco. Después quiero hacer una breve reflexión sobre cómo se ha dado la articulación, o más bien desarticulación, de la gestión de la educación básica con respecto a la gestión de la formación inicial de maestros y la formación continua, asunto al que ya se refirió de alguna manera Graciela en su ponencia y presentación. Y para terminar con dos temas más o menos controvertidos y que se han discutido ampliamente en el último año, porque son dos de los componentes esenciales del servicio profesional docente que se comenzó a construir a partir de una reforma constitucional, un paquete de reformas legislativas o leyes secundarias, como se le dijo, y que siguen construyéndose en las etapas que aún faltan por definir. Uno es el tema de la evaluación y la información. Yo creo que uno de los rasgos más acentuados del servicio profesionalmente es el componente de evaluación prácticamente para todo, como nos lo mencionaba Graciela en su presentación. Y el otro tema es el de los rasgos centralistas, centralizadores y recentralizadores que tienden a aparecer en la gestión del nuevo sistema profesional docente. Bueno, basta de introducción, comienzo. Como todos sabemos, en 1992 se redefinieron las responsabilidades, las atribuciones entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados, en el campo de la educación básica y normal, a partir de la firma de un acuerdo nacional y, sobre todo, a partir de la promulgación de una nueva Ley General de Educación en 1993. Este cambio liberó a la SEP de una sobrecarga de demandas y responsabilidades que tenía para conducir, administrar, financiar y mantener en paz un sistema muy vasto de educación básica y normal en todo el territorio nacional. Al mismo tiempo, otorgó a los estados la responsabilidad principalísima de conducir la operación del sistema que hasta entonces había estado a cargo del gobierno federal, escuelas, maestros, recursos financieros, etcétera, etcétera,
que fueron transferidos a los estados. A lo largo de estos 22 años, la SEP se liberó de la sobrecarga de demandas y desarrolló cierta capacidad para innovar, para conducir una serie de reformas educativas y y diseñar programas educativos innovadores que movieron, sacudieron al sistema educativo nacional, sobre todo a partir de la última década del siglo XX. Por su parte, los estados reestructuraron su estructura administrativa, su aparato administrativo, para asumir la responsabilidad ampliada por la federalización, pero no se limitaron a eso. Reasumieron la conducción del conjunto de sus sistemas educativos desde educación inicial hasta educación superior. Y hay estados en donde hasta cultura, deporte, investigación científica quedaron inicialmente a cargo de las nuevas secretarías de educación que nacieron de la federalización de 1992. Sin embargo, hubo muchos problemas que no fueron abordados por la federalización de 1992 y otros problemas que surgieron a partir de la federalización y de la gestión del sistema educativo federalizado. Entre los problemas que no fueron tocados por la federalización se encuentran, por ejemplo, el marco jurídico laboral que regula las relaciones entre las autoridades educativas y el personal docente y no docente de la educación básica en nuestro país. El otro tema que no se tocó, y en parte porque no se tocó lo laboral, es el tema relacionado con la gestión más cercana a las escuelas, la supervisión y el apoyo técnico pedagógico. Y finalmente, el otro tema que no se tocó en el arranque, pero que después se abordó de distintos ángulos, fue el tema relacionado con la gestión de las escuelas. Los problemas que se han señalado, que no fueron tocados por la federalización del 92, comenzaron a ser abordados en distintos momentos, o bien desde el ámbito federal, o bien por iniciativa de los estados. Por ejemplo, el tema de la supervisión escolar y el apoyo técnico a las escuelas y el de la gestión escolar comenzó a ser abordado por una serie de programas que fueron surgiendo en la última década del siglo XX y a principios del siglo XXI. Uno fue el programa de transformación de la gestión escolar. Por aquí anda alguno de los personajes que más importante papel jugaron en el desarrollo de ese programa. Después comenzó a ser abordado por algunos de los componentes de los programas educativos compensatorios coordinados a nivel nacional y estatal por el CONAFE. Luego, después, estos temas comenzaron a ser atendidos por los cursos nacionales de actualización para los maestros a través del PRONAP y finalmente recibieron un impulso adicional mayor cuando fue incorporado como uno de los componentes esenciales del programa de escuelas de calidad a principios del siglo XXI. Han surgido muchos otros programas como los CEDES, promovidos en combinación entre la Autoridad Educativa Federal y los estados en algunos estados de la República, y además por lo menos 2/3 de los estados han realizado esfuerzos importantes para consolidar a la supervisión y el apoyo académico de las escuelas. La Ley General del Servicio Profesional Docente, además, abre la posibilidad de consolidar finalmente al personal y al servicio de apoyo técnico-pedagógico a las escuelas. Lo laboral comenzó también a tocarse a través de la reforma constitucional del artículo 3º constitucional, el 73 constitucional y principalmente a través
de la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Pero eso lo vamos a ver más adelante. En cuanto a el servicio profesional docente, yo creo que también ha incorporado algunos elementos que pueden contribuir a seguir resolviendo algunos de los problemas no tocados por el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992. Punteo nada más: el empoderamiento de los supervisores, de los directores escolares, a los que la Ley General del Servicio Profesional Docente les otorga una especie de reserva de derecho de admisión o de no admisión de los maestros que les son asignados a cada uno de ellos por parte de las autoridades educativas de los estados. También la previsión de un sistema de información y gestión educativa que abre la posibilidad de que finalmente, con el uso de nuevas tecnologías, los maestros, directores, supervisores, autoridades educativas y sobre todo los directores y jefes y jefas de cada nivel y modalidad educativa se liberen de la talacha administrativa. El SIGED creo que ha sido un aspecto poco analizado de las reformas que se han realizado en el último año, del nuevo sistema de gestión del servicio profesional docente que se está construyendo, y sin embargo creo que es uno de los instrumentos estratégicos para que sea posible no solo la construcción del servicio profesional docente, sino también para que sea posible la consolidación de muchos otros frentes de las reformas que se están impulsando a partir del año pasado. La Ley General del Servicio Profesional Docente también prevé la organización, regulación y apoyo para un servicio de apoyo académico para las escuelas. Yo creo que este cambio es muy importante porque abre la posibilidad de consolidar no solamente el desarrollo profesional de los maestros, sino también de terminar con una situación anómala, sacar al personal de apoyo técnico pedagógico del limbo laboral, del limbo profesional, del limbo administrativo en el que se han encontrado prácticamente desde siempre, a pesar de que desempeñan una función esencial para el desarrollo educativo en nuestro país, por lo menos desde la década de los 80. Todos sabemos también que esto permitirá superar la estigmatización que suele hacerse del personal comisionado en tareas de apoyo técnico pedagógico. A ellos suele colocarse en el mismo paquete de los fenómenos irregulares y de corrupción que suelen ocurrir en algunos ámbitos de la gestión de los sistemas educativos del país. Finalmente, creo que otro aspecto que la reforma actual, muy importante y que la reforma actual coloca en primer plano, es el tema del fortalecimiento de la gestión escolar, de la autonomía de la gestión escolar, colocado en la agenda de la política educativa en el primer plano, no solamente porque quedó previsto en un transitorio de las adiciones al tercero constitucional, sino también porque ya fue esbozado y quedó plasmado en el articulado de la Ley General de Educación. Estos son, pues, las reflexiones iniciales. Con lo que respecta al tema del federalismo, yo creo que uno de los principios o asuntos fundamentales que se tienen que dar es avanzar hacia la construcción de una nueva relación entre el gobierno federal, los gobiernos de los estados, entre las autoridades educativas federales y las autoridades educativas estatales y entre las autoridades educativas sin más y las propias escuelas. Yo estoy convencido de que la reconstrucción o redefinición de esa relación
tiene que construirse a partir de la cooperación entre estas distintas instancias, pero también, como lo he dicho en otras ocasiones, se debe construir con base en el principio de que mucho ayuda el que no estorba y mucho ayuda el que conduce y acompaña y apoya sin estorbar a aquel que tiene la responsabilidad de conducir, apoyar y acompañar. Y esto vale tanto para la relación entre el gobierno federal y los estados como para la relación entre las autoridades educativas y las escuelas. El segundo tema, la gestión curricular. Yo creo que uno de los aspectos más centralizados del sistema educativo nacional sigue siendo el diseño curricular. Es más, el verbo que usa la Constitución dice es atribución exclusiva del gobierno federal determinar planes y programas de estudio. A pesar de que se abren espacios para los estados y para los actores sociales, sigue siendo el centralismo mayor. Yo creo que llegó el momento de avanzar hacia la federalización de la gestión curricular de manera gradual. Y yo creo que la oportunidad se está presentando ahora para dar pasos adicionales que se pueden complementar con una redefinición en cuanto a la manera en que participan los distintos órdenes de gobierno y yo diría los distintos actores del sistema educativo en el diseño curricular, que todos sabemos que no solamente se construye allá cuando se definen o determinan planes y programas de estudios, se construye cuando se elaboran y actualizan libros de texto y se construye cuando los maestros seleccionan contenidos, materiales, enfoques antes de enfrentar a cada grupo y en el aula cotidiana todos los días en la escuela. Yo creo que llegó el momento de redefinir no solamente abriendo espacios o mayores espacios a la participación de las autoridades y equipos técnicos de los estados, sino también a la participación de los propios colectivos estatales. Estoy seguro de que si se abre a la participación de los colectivos estatales, en lo que se refiere a las escuelas más exitosas, será una manera más bien de formalizar algo que en los hechos ya existe. En lo que respecta, todos sabemos que cotidianamente los maestros seleccionan contenidos, seleccionan y eligen métodos, enfoques para hacer posible que transcurra el proceso de aprendizaje. Adelgazar y redistribuir competencias para la gestión del currículum. En lo que se refiere a planes y programas, en lo que se refiere a libros de texto, propongo lo mismo, pero no propongo adelgazar. Yo creo que hay que conservarlos y diversificarlos, porque los libros de texto es muy importante que no sean delgados, porque los libros de texto es el material que presenta a los maestros y a los niños los contenidos que entre el grupo y el maestro van a definir como los contenidos a desarrollar en cada semestre y en el cada día de cada una de las escuelas. No adelgazar, sino seguir entregando libros de cada vez mayor calidad para que los maestros tengan material de dónde seleccionar. Y no solamente eso, sino diversificar los materiales impresos y aún más poner mayor énfasis para conducir este proceso de selección y de jerarquización que cotidianamente hacen los maestros, fortalecer la importancia que en otro tiempo tuvieron las guías para los maestros. Tercer punto, es la educación, el vínculo que tiene que existir entre educación básica, entre formación inicial y formación continua de los maestros. Todos sabemos lo importante que es esta relación, no solamente el alineamiento y la armonización entre los contenidos curriculares de básica y los contenidos curriculares del sistema de formación de maestros, sino también la importancia que tiene para la pertinencia de las oportunidades de formación continua para los maestros, el vínculo entre los problemas de las escuelas y de la práctica docente en educación básica y los programas y actividades individuales y colectivas de formación de los maestros en servicio. Yo creo que aquí también
hay que señalar la importancia que tiene el vínculo entre el sistema de formación de maestros y de cada escuela normal para la formación de los futuros maestros mediante la observación de la práctica y la práctica intensiva, como se dice ahora, en situaciones auténticamente reales de aprendizaje. Lo importante que es convertir a un segmento de maestros de educación básica en actores que son tan formadores de maestros como los propios académicos de cada escuela normal en nuestro país. Sin embargo, tengo la impresión que en la última década la tendencia, por lo menos en lo administrativo, ha sido hacia la desarticulación entre la educación básica, entre la formación inicial y la formación continua de los maestros. Sabemos que desde el 2004 la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, la SEBIN, se convirtió en Subsecretaría de Educación Básica porque las normales pasaron a formar parte de la Subsecretaría de Educación Superior junto con los otros dos subsistemas de educación superior como son el tecnológico y el universitario. Bueno para la integración de la educación superior, malo para la comunicación entre los responsables de la conducción de la educación básica y los de la conducción de la enseñanza normal. 10 años después, en el año que corre, la Dirección de Formación Continua pasó a formar parte de la coordinación del servicio profesional docente. Otra vez, bueno para coordinación del servicio profesional docente, malo para la SEP. Yo confieso que todavía me cuesta trabajo decirle a la SEBIN SEP, ¿no? Y tengo nostalgia por esa antigua subsecretaría donde teníamos en el mismo espacio administrativo básica, formación inicial y formación continua. Además, a mis amigos responsables les decía, ahí viene formación inicial. Y luego venía el otro y ahí venía formación continua. Y la educación básica eran todos, hasta los de formación inicial y formación continua. A pesar de mi nostalgia retrógrada, yo entiendo el sentido de los cambios. Aquel primer cambio era, por supuesto, un afán, una intención de consolidar a las escuelas normales como instituciones de educación superior. El último cambio, el más reciente, por supuesto, nos muestra la intención de ofrecer o otorgar a la coordinación del servicio profesional docente una mayor dignidad profesional. Y también por otra razón, porque la formación continua pasa a ser parte del paquete de consolidación del servicio profesional docente en la medida en que la coordinación del servicio profesional docente jugará, junto con las autoridades educativas de los estados, un papel muy importante en la configuración y regulación del servicio de apoyo técnico a las escuelas y a la regulación del ingreso al servicio permanente de apoyo técnico a las escuelas y a los maestros. Sin embargo, creo que habrá que cuidar mucho que esta desarticulación administrativa no se traduzca en segmentación e incomunicación, sino en que, por el contrario, se acentúe la comunicación entre estas tres áreas administrativas de la SEP nacional, sobre todo para que no provoquen esta segmentación e incomunicación y se armonice lo mejor que se pueda la gestión de estos tres ámbitos que deben tener una relación muy estrecha entre sí. Y sobre todo que no se desarticule arriba, que no se segmente arriba, que no se incomuniquen allá en el centro para que no transmitan desarticulación e incomunicación a los ámbitos responsables de cada uno de esos aspectos en las administraciones educativas de los estados. Bueno, el penúltimo tema, evaluación e información. Lo voy a decir de manera telegráfica. Yo creo que al cambio de siglo pasamos muy rápidamente de un sistema educativo que prácticamente no estaba evaluado, no era evaluado, a un sistema educativo que está
muy evaluado. A ratos pienso que está hasta hiper evaluado. Es muy poco tiempo se pasó de la evaluación diagnóstica de algunos programas a las evaluaciones asociadas a los concursos de ingreso a algunas instituciones escolares o niveles educativos, a la evaluación masiva para el ingreso y la promoción al programa de carrera magisterial, a las evaluaciones ligadas al examen de ingreso al servicio docente a partir del 2007, enlace para todos los niños, y luego otras múltiples evaluaciones, Scale, PISA y todas las demás evaluaciones asociadas por las reglas de operación a cada uno de los programas educativos estratégicos. O sea, evaluaciones por aquí, evaluaciones por allá. Sin duda, la evaluación es un instrumento necesario, imprescindible, para que los principales actores del sistema educativo tomen conciencia de la situación en la que se encuentra la educación y en la que se encuentran ellos mismos, y sobre todo para que mejoren el diseño de las políticas mediante la retroalimentación a través de la evaluación. También son importantes para que los padres, las madres, la opinión pública sepan la situación que guarda la educación. Sin embargo, tengo la sensación de que en esto de las evaluaciones se nos ha pasado la mano, por lo menos se nos pasó la mano. Al mismo tiempo, tengo la sensación de que los resultados de las evaluaciones han sido, por un lado, subutilizadas y por otro lado, hiperutilizadas. Pruebas que nacieron para una cosa y que se pretende que se apliquen para todo, o pruebas que se aplican para tales o cuales objetivos y que después son… No me voy a extender demasiado esto, ustedes lo conocen más, pero no quise dejar de referirme a un exceso de hiperutilización que se ha dado en los últimos años, porque aunque haya muchas evaluaciones y aunque tal vez se nos haya pasado la mano, no es tan grave que haya muchas. Más vale que sobre a que falte. Pero cuando sobran y además terminan afectando el trabajo del maestro en lo sustantivo, yo creo que se revierten en contra de los objetivos que se busca perseguir. Uno de los ejemplos más claros de hiperutilización de los resultados de las evaluaciones es el que se pretendió hacer con enlace para fines de prueba magisterial. Afortunadamente se rectificó, pero yo creo que la hiperutilización y el abuso mayor ni siquiera se encuentra dentro del sector educativo, sino fuera del sector educativo. El uso que suelen hacer algunas ONGs empresariales. En las últimas semanas hemos podido ver al presidente de Mexicanos Primero denunciando frente a todos los micrófonos que se le han puesto enfrente a los casi 30,000 maestros, que de una manera muy rigurosa, frente al otro micrófono de repente dice que son casi 300,000 maestros fantasmas y corruptos. Este es el tipo de rigor con el que suelen usar las ONGs empresariales o algunas de las ONGs empresariales los resultados de las evaluaciones y de la información que se está construyendo para configurar el servicio profesional docente. Eso me parece muy grave. Más recientemente todavía, sí, no quisiera dejar de referirme a la incursión de un nuevo organismo, la incursión del el Instituto Mexicano para la Competitividad, que salió a la palestra para conmemorar el Día del Maestro, el día 14 del mes de mayo, para denunciar supuestos fenómenos de corrupción del magisterio. Otra vez,
escuelas fantasmas, maestros fantasmas. Y de inmediato, cada uno de los casos de corrupción y de irregularidades denunciados por ellos fueron aclarados y desmentidos por las autoridades educativas de los estados y por el propio subsecretario de Planeación. La estrategia es muy sencilla. No es difícil buscar y encontrar negritos en el arroz de una cazuela de más de 1,5 millones de plazas, de alrededor de 1 millón de maestros. No es difícil encontrar negritos en el arroz, pero los negritos que encontró el INCO no eran negritos, eran blanquitos, ¿sí? Y aún después de que se percató de eso, no rectificó y sobre todo no pidió una disculpa a los maestros mexicanos y a las maestras mexicanas a las que se las debe. Pero no conforme con eso, quiso mostrar a los maestros como un grupo privilegiado. El 5% de los maestros que ganan más de 44,000 pesos. Lo primero que pensé, ojalá no fuera solo el 5% de los maestros, sino el 50 o el 100% de los maestros. Yo creo que todos esos usos o hiperusos o abusos que se hacen de los informes oficiales y de los resultados de evaluación tienen que ser contrarrestados con una tarea pedagógica superior, sobre todo por parte del Instituto Nacional de Investigación para la Educación, que nos enseñen a leer, a difundir, a matizar, a analizar los resultados de la evaluación y también la información educativa. Finalmente, creo que tengo que terminar ya esbozando nada más algunos de los rasgos centralistas del servicio profesional docente. Yo tengo la impresión de que los rasgos centralistas del servicio profesional docente eran hasta cierto punto inevitables en lo que se refiere a la configuración del servicio profesional docente, sobre todo porque si se quería un servicio profesional docente nacional, para empezar, tenía que pasar por una reforma constitucional y tenía que pasar por una ley general del servicio profesional docente. Sin embargo, hay otros rasgos del servicio profesional docente que no están plasmados en la Ley General del Servicio Profesional Docente, sino en otras leyes en materia fiscal, como es el reemplazo del FAEF por el FONE y el proyecto de recentralizar el pago de la nómina de los maestros federalizados. El objetivo de la recentralización de la nómina, se dice, es terminar con la doble negociación salarial que se da año con año a nivel nacional y en los estados. Y además avanzar hacia un sistema de mayor transferencia en el ejercicio del gasto público federalizado en cada uno de los estados y un mayor rigor en el ejercicio del gasto público federalizado. Todavía no se consuma la recentralización de la nómina y ya se pudo avanzar hacia la construcción de una negociación nacional CEP-Estados-CENTE. Yo espero que se pueda avanzar en otros frentes para no llegar a cometer un exceso, porque realmente me parece un exceso recentralizar o refederalizar, al revés, en su sentido centralizador, lo que fue federalizado en 1992. Y lo digo de buena fe. Si se pudo consolidar una negociación nacional sin recentralizar la nómina, yo espero que se pueda realizar el milagro de que no se consume la recentralización de la nómina por distintas razones. Por ejemplo,
Una posibilidad es que el SIGED, el Sistema de Información y Gestión Educativa, se consolide tan rápido y funcione con tan eficacia que obligue o que no haga necesaria la recentralización de la nómina. Yo creo que es mucho más estratégico y mucho más importante la consolidación del SIGED que el proyecto de reasumir directamente el pago de los maestros. Todos sabemos lo compleja que llega a ser la gestión de las incidencias del personal en el día a día, en demandas tan fluctuantes de la población hacia los sistemas educativos, de un maestro que se queda sin alumnos de un semestre a otro o de un año escolar a otro, y las autoridades educativas estatales, directores, jefes de sector, directores de cada nivel tienen que estar resolviendo cotidianamente estas incidencias de personal. No vaya a ser que con la recentralización de la nómina se introduzca una rigidez tal que las autoridades educativas de los estados no cuenten ni con la capacidad o la flexibilidad para responder al día a día de las incidencias del personal. En lo que se refiere a los rasgos más centralistas que se desprenden de la Ley General del Servicio Profesional Docente, yo creo que también pueden ocurrir algunos cambios en los hechos, sin tocar el marco jurídico, sin volver a una reforma constitucional, sin reformar la Ley General del Servicio Profesional Docente. Por ejemplo, puede ocurrir que los estados decidan aprovechar los espacios de participación que se les abrieron para la definición de los principales componentes del servicio profesional docente, tanto en la coordinación del servicio profesional docente como, sobre todo, en el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Puede ocurrir también que esta puerta que el INE les abrió a través de los lineamientos, ¿para qué? Además de la convocatoria nacional, los estados pudieran incorporar al proceso convocatorias complementarias o adicionales para incorporar elementos que aterricen en el ámbito estatal de una manera más eficaz y, sobre todo, legitimen en el ámbito estatal y en el de los maestros estos procesos. Pero también puede suceder que las autoridades educativas de los estados jueguen un papel más importante que el que hasta ahora han jugado en la definición de los componentes y dispositivos que faltan, y son varios y muy importantes. La regulación y configuración del servicio de apoyo académico a las escuelas, la evaluación del desempeño de los maestros y, sobre todo, el diseño del programa de reconocimiento que reemplazará a carrera magisterial. Yo creo que también en este ámbito, sin necesidad de revisar el marco constitucional y legislativo que hasta ahora se ha avanzado, se puede avanzar en la construcción de una relación mucho más coparticipada entre autoridades e instancias federales y autoridades e instancias estatales. E incluso se puede avanzar hacia una mayor participación de los propios maestros, que han sido los grandes ausentes en el diseño y construcción del servicio profesional docente. Gracias por su atención. Hemos escuchado al doctor Alberto Arnaud Salgado. Muchísimas gracias. Distinguidos participantes, a fin de hacer el acomodo de las mesas, les invitamos a revisar los croquis que se encuentran fuera de las puertas de esta sala. Les recordamos también que las mesas que se encuentran en el piso superior ya están listas en su acomodo.